Bien, vamos a continuar con esta noción filosófica de la identidad del mexicano y, por qué no decirlo, sobre este campo existencial en donde de alguna manera se tiene que mover, ¿no? Aquí continuando con Leopoldo Sea, retomando y elaborando preguntas detonadoras para que sea significativo y por lo tanto, pues en este inicio vamos a implementar esta pregunta detonadora de la idea de la identidad como personalidad. ¿Esta garantía de personalidad e identidad será lo mismo? Esa es la pregunta que me tiene que elaborar con diferentes imágenes en Word, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre identidad y personalidad? Sin embargo, aquí no se dan a partir de ver o actuar hacia los demás, como diría Antonio Caso y Vasconcelos, sino a partir de mirar lo que se conoce, es decir, lo que es familiar. El hombre no tiene ojos sino para aquel mundo de cosas que le es familiar. Ajá. El hombre no tiene ojos para aquel mundo de lo que le es familiar. Para otras cosas será ciego. No verá lo que debe de ver. Ahora nos encontramos con que las cosas familiares son las que forman nuestro campo visual, lo que llama subir y nuestro horizonte. Existe un horizonte para cada individuo, un lugar donde las cosas se nos presentan. Este horizonte está formado por aquel conjunto de cosas que nos son familiares, extraño, problemático. Será aquel objeto que no encuentre su lugar dentro de este horizonte nuestro. Por ello dice Sea, cuando el horizonte nos es extraño, las cosas que vemos en él, pues también nos son extrañas. Reconocemos la idea de nación mexicana más allá de lo que nos es familiar. Ajá, eso como pregunta, reconocemos la idea de la nación mexicana más allá de lo que nos es familiar. La idea de humanidad en abstracto ha determinado por bastante tiempo las circunstancias del hombre latinoamericano, las cuales no son otra cosa que su propia historia, una historia de mitos y justificaciones políticas y sociales, pero también la historia es una circunstancia de manera individual del hombre concreto. Esta es la suprema paradoja de la filosofía de lo mexicano. Sabemos nosotros los mexicanos circunstanciales, limitados, significa sabernos universalmente humanos y por lo mismo llegamos a una verdad circunstancial, como dice Sea, llegaremos a una verdad humana. Sin más quedaremos situados en el mundo de lo humano. Ajá. Entonces, convivir con los otros parece algo obvio, somos seres gregarios, pero no por ser una obviedad es fácil su realización. El que los mexicanos seamos todos mexicanos no nos hace ser un solo nosotros, ya que dentro de los mexicanos están los otros, es decir, no nosotros. Esto lo podemos advertir en la misma escuela, que es reflejo y centro de la sociedad en la que se encuentra. Cuando los profesores, por ejemplo, cosifican a sus alumnos negándoles la posibilidad de reconocerlos como nosotros, siempre son los otros. Esta situación es parte de entender la identidad como un todo discursivo. Este todo discursivo, si ustedes van viendo las imágenes, esta cuestión de la identidad se da desde una circunstancia de apelación a las tierras, de una revolución. ¿Cómo se va dando esta cuestión de los otros y nosotros? Quiero que ustedes lo analicen como una reflexión final respecto a la identidad mexicana. La forma de conceptuar la identidad de los mexicanos ha pasado por diferentes ópticas, desde cada una de se ha buscado establecer un estereotipo. Ajá. Pero de alguna manera se puede generalizar el concepto de mexicano. ¿Ustedes creen que sí podamos llegar a este contexto de la identidad del mexicano? ¿Cómo es que llegamos a generalizar o es totalmente subjetivo esta propuesta existencial del mexicano o ya está en el olvido esta identidad, ya no hay una apertura, solamente estamos aprendiendo de alguna manera a ser unos consumidores de la cultura, de la historia, consumidores de nuestra propia existencia, que totalmente es un dilema? ¿Cómo comprender y comprendernos desde nuestra cotidianidad discontinuada? Esto tiene que ser totalmente significativo porque ustedes lo viven a diario. Tiene que ser significativo estos deyectos históricos, sociales, psicológicos, culturales, biológicos, matemáticos. Estos tienen que ser deyectos y tienen que sorprender
a la multitud mexicana, es decir, desde una repetición que siembre y que signifique ser mexicano, la ciencia, el conocimiento, la estructura final. ¿Cuál es la estructura final del mexicano? Sería prudente recordar las palabras de Fray Diego Durán, que decía: ser tan sin ser y tan sin fundamento en todo. ¿Creen que estas palabras de alguna manera tenga razón este Diego Durán? De alguna manera, ser mexicanos sin atenernos a la idea pristina y rectora que se tiene desde la masificación conceptual, pero mexicanos al fin. ¿Creen esto ustedes posibles que se pueda llegar a cosificar, sin exagerar, de alguna manera, en una mimetización europea? ¿Cómo podemos darle sentido a esta cuestión? Es decir, una idea por demás provocadora si se tiene en cuenta que la educación formal sigue teniendo en los planes de estudio la idea de totalidad nacional. Es cierto que se reconoce la pluralidad social y cultural de las diferentes etnias, sin embargo se alude a una única visión de futuro. En este sentido, la mexicanidad sigue estando presente, es un proyecto de futuro, pues con raíces que se bifurcan entre el pasado y el presente de nosotros. Cualquier generación de mexicanos, toda generación vive en un presente, depende que la identidad sea una constante aliciente por permanecer unidos como nación. Salvaguardar la identidad nacional, eso es lo importante. Ajá, eso es lo importante. La identidad del mexicano puede ser vista a partir de dos conceptos: el mexicano o lo mexicano. Sin embargo, en ambos se sigue teniendo un asidero conceptual, ¿sí? Esto es importante, ya que, pues, de alguna manera, pues, tenemos que encontrarle sentido a esta cuestión, y ahí tenemos esta cuestión de la Revolución Mexicana, ¿no? Sin dar esta categoría, lo incesante que pueda parecer, eh, de alguna manera. Hay que darle sentido a esta connotación mexicana, y sobre todo en el vocabulario que puede estar posterior a esta garantía que se suscita en todos los lados, o bien presentarse ante diversas situaciones, ¿no? Hay que ser precavidos en una ontología que se pueda manifestar, y no solamente estar recaudando imitaciones, o sobre todo que nos persuadan diferentes cuestiones consumistas, ¿no? Hay que sobresalir, hay que llegar a esa cima de todo. Entonces, pues podemos hacerlo saliendo adelante con estas visiones, y sobre todo implementando esta reflexión ontológica, ¿no? En ambos se sigue teniendo un asidero conceptual, se parte de la mexicaneidad, ya sea individual, concreto, social y difuso. Ser mexicano de carne y hueso, o mexicanos como sociedad idealizada, implica una idea ontológica. Sí, el ser mexicano sigue partiendo de la idea de ser. En todo caso, habría que pensar en que dicha idea de ser se entiende desde la movilidad, es decir, desde un estar siendo históricamente. En ese sentido, sería mejor que optaremos por la idea de una identidad en movimiento, una identidad pues que no responde siempre igual, ni tampoco se ve de la misma manera, moviendo esta cuestión, y rescatando a Martin Buber, ¿no? El hombre como el centro del mundo. Entonces, ¿qué será el mexicano como reflexión final? Quiero que ustedes hagan esa actividad, el mexicano como reflexión final en una infografía. Gracias.